Buenos días, jóvenes, buenos días. Muy buenos días. ¿Se ve el PPT? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Buenos días. Vamos a comenzar hoy día nuestro repaso 6, ¿ya? Buenos días, jóvenes, muy buenos días. ¿Qué tal, Salón? Muy buenos días. Brigitte, Linares, Agurto, Ayala, muy buenos días. Kiara, Estefanía, muy buenos días. Ya comenzamos con los problemas. A ver, pregunta número 1, ¿ya? Se muestra una espira circular. Se muestra una espira circular. Gracias, Marco. Gracias. Por donde pasa una corriente eléctrica en sentido horario. La intensidad es de 2 miliamperes. Calcular la magnitud de la inducción magnética en el centro. ¿Cómo se calcula la inducción magnética en el centro? Conociendo el radio. Primero recordemos la regla de la mano derecha. Cuando la corriente va en sentido antihorario, el pulgar me indica campo magnético hacia arriba. Cuando la corriente va en sentido horario, la mano derecha me dice que va para abajo. Entonces eso es regla de la palma, regla de la mano derecha. Colocamos acá. En cualquiera de los dos casos, la inducción magnética en el centro se calcula como mu sub 0, intensidad 2 veces el radio. Mu sub 0 intensidad 2 veces el radio. La constante mu sub 0 para el aire vacío, 4pi por 10 a la menos 7, la intensidad 2 miliamperes, o sea 2 por 10 a la menos 3, y debajo 2 veces el radio. El radio es 10 centímetros, por eso hay que multiplicarlo por el factor 10 a la menos 2. Al multiplicarlo por el factor 10 a la menos 2, el centímetro se vuelve en metros. Y de acá simplificamos lo que tengamos que simplificar. ¿Cuál será el resultado? 2 con 2 se va arriba y abajo, me va a quedar 4pi por 10 a la menos 9. Bien, esto hay que redondear, ¿no? A cualquier valor que veamos por ahí. 4pi es 12,52 más o menos. Pi se aproxima a 3,14. Entonces sería 12,56 por 10 a la menos 9. Y 12,56 por 10 a la menos 9 es aproximadamente 1,256 por 10 a la menos 8 teslas. Bien, esa sería la respuesta a la primera pregunta, ¿correcto? Inducción magnética en el centro de una espira circular. Solamente en el centro te piden. Si hubiese alguna consulta, hagan la consulta, por favor. Número 2. En el gráfico se muestran las secciones transversales de dos conductores de gran longitud cuyas corrientes eléctricas generan en el punto P una inducción magnética de 10 microteslas. Si la corriente 1 tiene la magnitud de 16 amperes, calcular la intensidad de la corriente eléctrica 2. Bien, esta figura es conocida, ¿no? Pero antes habrá que recordar, ¿no? Cómo es el campo magnético de una corriente. La figura te muestra lo que se llama la sección recta.
Cuando se te muestra el conductor en sección recta, tendríamos la siguiente figura, ¿no? Coloquemos algunas figuras que nos puedan ayudar. Ya, esas figuras tienen por intención ayudarnos en la solución del problema. Esto que ves acá se llama sección recta. ¿Qué es eso, profesor? A ver, es un conductor como el de acá, que la corriente va hacia arriba, es vertical, perpendicular al plano horizontal, y por la regla de la mano derecha, el campo magnético va en sentido antihorario. Eso se representa mediante un punto. O sea, esto se llama vista espacial y esto se llama en sección recta, que significa que eso está frente a nuestra vista o nuestra vista está frente a ello. En términos geométricos se le llama vista desde arriba, vista de planta. Otros lo llaman vista en sección recta, porque no se ve el largo del conductor, se ve simplemente el puntito indica la intensidad de corriente. El campo magnético va en sentido antihorario y el vector B es perpendicular a este radio, tangente a esta línea de inducción magnética, como acá lo estás viendo, ¿no? Este es el conductor, la corriente va en sentido antihorario, regla la mano derecha, líneas de inducción del campo magnético. Recuerda que los imanes se orientan en dirección tangente, así se dibuja el vector B, ¿no? Bien, entonces, eso es para una corriente que sale. Profe, aquí tengo una corriente
que entra. Cuando la corriente entra es simplemente al revés, ¿no? Uno es corriente que sale, el otro es corriente que entra. ¿De acuerdo? Cuando la corriente entra, se coloca un aspa, como aquí lo estamos indicando, ¿no? Entonces, la fórmula a usar acá corresponde a la ley de Biot y Savart, ¿no? Mu sub 0 por intensidad de la corriente sobre 2pi veces la menor distancia. Pero ¿cuál es el detalle? Que acá la figura es espacial. Ujú. Entonces, esta es una corriente que entra al plano, esta es una corriente que sale del plano, y el otro es el vector B, la inducción magnética. Ya, hecho todo eso indicativo, vamos a resolver este problema. Ya está. ¿Cómo se calcula la inducción magnética en el punto P? Fórmula bien conocida. Mu sub 0, intensidad 2pi veces la menor distancia, ¿no? Ya está. Entonces, en ese problema, la corriente 1 entra, está como en este caso. ¿Cómo se dibuja el campo magnético? Eso es algo que también siempre debes de tener en cuenta. Tangente, perpendicular a las líneas de inducción magnética. ¿Cómo lo dibujo acá? Así es. Tangente, perpendicularmente a radio, y obedece a la regla de la mano derecha. Entonces, el truco es el siguiente, mira, esta corriente produce un campo magnético en este punto. Las líneas de inducción van en sentido antihorario, regla de la mano derecha. Entonces, ¿cómo dibujas el campo magnético en ese punto P? Simple. Haces centro en el conductor. Así es. Haces centro en el conductor. Acá. Y tomando como radio esa menor distancia, trazas una circunferencia. Y el vector campo magnético es perpendicular a ese radio. Ya. Lo mismo haría acá, mira. Este es el conductor I2, está como él, y yo quiero calcular en ese punto y dibujar su campo magnético. ¿Qué tengo que hacer? Centro en este conductor y con esa distancia 30 centímetros trazo la circunferencia. ¿Y cómo dibujo el vector B? Perpendicular a radio. No voy a hacer acá una circunferencia porque eso en examen de admisión sería pues perder el tiempo. Esta es la circunferencia, el campo magnético va en sentido antihorario, este es el radio, y el vector B se dibuja en ese punto tangente, o sea, vendría así. El vector B vendría en esta dirección, para acá.
Ese sería el vector campo magnético en este caso. Perpendicularmente a la distancia 30 centímetros y en la prolongación de este cateto. Ahí está. Ese sería el vector B debido a la corriente 2. ¿Y cómo dibujo el vector campo magnético debido a la corriente 1? Igual, la corriente 1 estaría en la situación de esta corriente que entra, el campo magnético va en sentido antihorario, bien, y el punto P está acá. Entonces el punto P está por aquí, este es el radio y dibujo un vector tangente en esta dirección, que sería coincidente con este cateto. En otras palabras, el vector B1 está en la dirección de este cateto y tiene esa dirección y sentido. B debido a 1. ¿Qué ángulo forman? 90 grados. Ahora, las distancias, 30 centímetros por acá, 50 por acá, esto será entonces 40. Bien, calculemos los valores de los campos magnéticos y luego apliquemos el teorema de Pitágoras. Bien, cálculo de B1 usando la corriente, la fórmula de Biot-Savart. A ver, B de 1 sería 4pi por 10 a la menos 7 por la... ya, acá dice, si la intensidad 1 es 16 amperes, calcular la intensidad de la corriente 2. Ah, ya. Entonces, observa. Si la corriente 1 vale 16 amperes, esta corriente vale 16 amperes, ¿está? Calcular la intensidad de la corriente 2. Allá, ¿qué pillo? Te dan, esta corriente vale 16 amperes. Te dan como dato que las corrientes eléctricas generan una inducción magnética resultante de 16. Ojo, el resultante en ese punto P vale 10 microteslas. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la corriente 2? ¿Y a cuál es el razonamiento? Como estos dos vectores forman 90 grados, al aplicar Pitágoras me sale 10 el resultante. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a calcular la inducción del campo 1, ¿ya? Con tu ayuda. 4pi por 10 a la menos 7 por la corriente 16 amperes sobre 2pi veces la menor distancia, 40 centímetros, que lo multiplico por 10 a la menos 2, y esto lo voy a hallar en microteslas. Abajo se cancela 8pi, arriba también 8pi, y me queda acá 8, 10 a la menos 6 teslas. Y eso equivale a 8 microteslas. Entonces, como B resultante es la raíz cuadrada de B1 al cuadrado y B2 al cuadrado, porque ellos forman 90 grados, y B resultante vale 10 y B de 1 vale 8, ustedes ya se habrán dado cuenta que B de 2 tiene que ser 6 microteslas. Y usando otra vez la fórmula de la inducción, hallaré la intensidad. O sea, B de 2 es 6 microteslas, o sea, 6 por 10 a la menos 6. Esto es igual a mu sub 0, 4pi por 10 a la menos 7. Ahora hallaré la corriente I sub 2. Y debajo 2pi veces la menor distancia que viene a ser acá, 30 centímetros. Se multiplica por el factor 10 a la menos 2. Y de acá, simplificando, ¿no? Pi con pi se va, 3 por 2, 6, 36, entre 4, la corriente será 9 amperes. Está. ¿Ya? ¿Entendió la solución o muy complicado? ¿No? Es campo magnético, ¿correcto? Problema referente a campo magnético de conductor rectilíneo. Ley de Biot-Savart. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Ya, gracias.
Seguimos entonces. Un electrón se mueve paralelamente a un alambre rectilíneo de gran longitud con una velocidad conocida y por el alambre fluye una corriente de 50 amperes y el electrón se encuentra a 5 centímetros del alambre conductor. Calcular la fuerza magnética en el factor 10 a la menos 16 que experimenta el electrón. Según lo relata el problema, tenemos un conductor rectilíneo y un electrón. Vamos a suponer que la figura sea esta. Ya está. Un electrón se mueve paralelamente a un alambre rectilíneo de gran longitud con una velocidad de 1,7. En ese momento, o sea, todos estos datos son en ese momento, en ese instante. La corriente es 50 amperes, el electrón está a 5 centímetros. Calcular la fuerza magnética. Y entonces, ya a tu cabeza tiene que venir la fórmula de la fuerza magnética. ¿Te acuerdas cuál es la fuerza magnética? ¿La recuerdas? Muy bien. Ya, esa formulita vamos a usar. ¿Cómo se calcula la fuerza magnética sobre una partícula cargada? Fuerza igual carga, ¿no? Es una expresión matemática conocida. Ahí está, ¿correcto? Ya, entonces, en borrador, ¿cuál es la formulita de la fuerza? ¿La recuerdas o no? A ver, la fuerza magnética, borrador, ¿ya? Fuerza magnética es igual a la carga, en ese caso en valor absoluto, carga de electrón negativo, velocidad, campo magnético, seno del ángulo que forman estos dos. O sea, el ángulo lo forman estos dos. ¿Ya? Bien, ahora, la carga es la del electrón. Muy bien, carga de electrón. Eh, la velocidad es conocida, 1 por 10 a la 7. Ajá. O sea, 10 a la 7 en realidad, ¿no? Porque uno es neutro cuando multiplica. Me faltan dos cosas, me falta el campo magnético y el ángulo.
El campo magnético lo produce esta corriente. Esta corriente que vale 50 amperes a lo largo de ese conductor rectilíneo e infinito. Es acá donde hay que usar la regla de la mano derecha. ¿Cómo es eso de campo magnético alrededor de un conductor? Aquí ya lo había colocado. ¿Viste? Cuando por un conductor pasa corriente eléctrica, el campo magnético lo envuelve de esa manera. ¿Te acuerdas? Ya, eso hay que usar acá. Ujú. Y dibujamos al conductor en posición horizontal. Ahí está. Conductor acá arriba. O aquí a un costado para que veas, ¿no? Ahí arribita, ahí está. Para que lo tomes en cuenta. ¿Y cómo se dibujan las líneas de inducción magnética? Son en sentido antihorario. Eso se llama regla de la mano derecha. Eso es lo que hay que aplicar acá. Ahí está. ¿Viste? Entonces, por ese conductor pasa la corriente eléctrica y el campo magnético que lo envuelve viene así en sentido antihorario. Pero como esa es una figura proyectada, entonces esa parte de arriba se coloca acá como un punto y esta parte de abajo como un aspa. Lo voy a hacer acá de rojito para que veas, con varios puntitos y varias aspitas. O sea, acá arriba está produciendo campos magnéticos que salen y por acá entran. ¿Ves? Entonces, este electrón está dentro de un campo magnético que entra a ese plano. Por eso coloco aspas. O sea, lo que ves acá es el campo magnético en el punto donde está el conductor. ¿Y cómo se calcula ese campo magnético? Ya te expliqué en el anterior. Esta es la fórmula. Cuando un conductor es rectilíneo, el campo magnético se calcula así. Entonces, ese vector B obedece a esta fórmula. Mu sub 0, intensidad, 2pi veces la menor distancia. B en el punto P donde está el electrón. Ahí está. Ahora, ¿qué ángulo hace B con esa velocidad? Ajá, este ángulo acá es 90 grados. ¿Cómo? Claro, porque B es perpendicular a ese plano. Entonces B de P es perpendicular a esa velocidad. Entonces el ángulo es 90 grados, ya tengo B y me salió el problema. ¿Viste? Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar esta fórmula o con esa fórmula calcular el campo magnético y luego colocarlo acá. O si quieres, de frente colocas esta fórmula acá y ahí simplificas todo. Ya depende de cómo te gusta trabajar. Bien, entonces voy a hacer eso, ¿ya? Voy a reemplazar B en esta fórmula y luego calculo la fuerza. No te olvides que alfa será entonces 90 grados. A ver, manos a la obra. La fórmula de B la coloco acá. O sea, la fuerza será igual a la carga del electrón por la velocidad por la inducción magnética mu sub 0i, 2pi veces la menor distancia, y el seno del ángulo que será 90 grados. Ahora sí, reemplacemos. Carga del electrón en valor absoluto 1,6 por 10 a la menos 19. Su velocidad 10 a la 7. Constante mu sub 0 4pi por 10 a la menos 7. Intensidad 50 amperes. 0,90 1. Aquí debajo 2pi veces
esa distancia, que son 5 centímetros. Entonces 5 lo tenés que multiplicar por el factor 10 a la menos 2 para llevarlo a metros. ¿Cuánto sale? Veamos. 5 arriba con 5 abajo se va, pi con pi se va, 4 entre 2 me queda 2 por 1,6, 3,2. ¿Por cuánto? Por 10 a la menos 16. Te están pidiendo solamente que des el coeficiente. ¿Ya? ¿Entendido? Esa sería la respuesta. O sea, lo que hice fue hacer la figura y toda esta fórmula del vector B, colocarla acá. Ahí, ahí la coloco. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Campo magnético de un conductor rectilíneo en ese punto a la distancia de 5 centímetros. Pasamos entonces al siguiente caso. La partícula de 1 gramo de masa que se encuentra electrizada con 0,3 coulomb ingresa al campo magnético. Ya, acá hay un campo magnético, pero solo en esa región. O sea, acá no hay campo magnético. Esto me indica el límite. Y solamente existe en 1 metro, porque acá tampoco no hay. Esta partícula entra al campo magnético y describe, tienes que recordar que describe una trayectoria circular con una velocidad de 300 metros por segundo. Ahora, la velocidad no cambia de valor, solamente cambia de dirección. Acá era horizontal y acá forma un ángulo teta con la horizontal. Despreciando los efectos gravitatorios, determina la medida del ángulo teta. Se sabe que esta es la trayectoria que describe, se sabe la carga, el campo magnético, la velocidad y la masa. Calcular el ángulo teta. ¿Y esto cómo se resuelve? Mucha paciencia. Esto corresponde al hecho de que una partícula con carga eléctrica queda atrapada dentro del campo magnético y describe un movimiento circular. Entonces, yo voy a dibujar la circunferencia que debería describir siempre y cuando el campo magnético fuera en todo el espacio. ¿Me dejo entender? Pero el campo magnético no está en todo el espacio. El campo magnético está solamente en cierta zona. Entonces, primero voy a dibujar lo que haría una partícula comúnmente, ¿no? En un campo magnético en todo el espacio. Una partícula cargada, entonces describiría comúnmente esa circunferencia. Ahí la tienes, ¿ya? La partícula describiría comúnmente esa circunferencia. Entonces, supongamos que la partícula entrase por la parte de abajo. Su velocidad sería en ese momento de esta forma. Ya está. Y la partícula describiría esta circunferencia. Ahora, claro, esto es siempre y cuando la partícula esté en un campo magnético perpendicular. Así es, perpendicular, ¿no? Entonces voy a dibujar acá. Pues esto es lo que ocurriría usualmente cuando el campo magnético se extiende en todo el espacio. Entonces la partícula describiría esa circunferencia. Profesor, pero en este caso no está en todo el espacio. No, pues luego lo adapto al problema. Pero en este caso, ¿qué ocurriría? O sea, este es el campo magnético de inducción B. Ahí está. La teoría, ¿qué enseña la teoría? La teoría enseña
que aquí hay sobre esta partícula una fuerza magnética. Así es. Y esa fuerza magnética obliga a que esta partícula, acá no hay peso, nada, pero es una partícula que se desprecia, su peso es muy pequeño, ¿no? Entonces, hay una fuerza magnética perpendicular en todo momento a la velocidad. Entonces, esa fuerza en todo momento apunta al centro. Entonces, usando la teoría de fuerza centrípeta, esa fuerza centrípeta es la fuerza magnética. Y esa fuerza magnética obedece a esa expresión. Carga, velocidad, campo, seno del ángulo. Ahora, ¿qué ángulo forman el campo magnético y la velocidad? Como ya lo expliqué hace un momento, 90 grados. Entonces, si usted despeja, le sale que el radio es masa, velocidad, carga por campo magnético. Es una expresión que debe de conocer. Ya, entonces, ¿qué ocurre? Que en ese problema la partícula describe solamente un arco de circunferencia, no describe todas las circunferencias, usted se da cuenta. Entonces voy a dibujar acá, ¿no? A la partícula en la otra posición. La partícula entró y está saliendo por esa posición, supongamos. Y voy a dibujar en esa posición la velocidad de la partícula. La velocidad es tangencial, en todo momento forma 90 grados con el radio. La partícula forma en todo momento 90 grados con el radio, no lo vaya a olvidar, ¿ya? Eso es importante. Y voy a dibujar al radio en las dos posiciones. Radio en la primera posición y radio en la segunda posición. Ya está. Ahora voy a dibujar los límites de ese campo magnético. Yo he supuesto un campo magnético total, ¿no? Pero en realidad ese campo magnético está limitado. Así que voy a colocar sus límites. Ahí está. Ahí lo tienes. ¿Ves? Entonces el campo magnético solamente existe desde este lugar a este lugar. Entonces la partícula describe esa trayectoria. ¿Captas la idea? O sea, si el campo magnético se hubiera extendido en todo el espacio, la partícula describiría la circunferencia y quedaría atrapada. Pero como solamente existe en esa zona, pues en esa zona describe esta parte. Velocidad a la entrada, velocidad a la salida. Ahora acá me están dando y me piden ese ángulo. Entonces ya el problema se convirtió en netamente geométrico. ¿Geométrico? Así es. Voy a colocar acá una línea de ayuda y se va a formar un triángulo rectángulo. Voy a sombrear el triángulo rectángulo para que lo ubiques bien. En ese triángulo rectángulo vamos a resolver el problema. ¿Correcto? Ahí está. Esa. Entonces, terminando el problema, ¿qué tendríamos? A ver.
tenemos que hallar este ángulo en cuestión. Esta velocidad es perpendicular a radio. Entonces, este acá sería complemento de teta y teta aparecería por aquí. En ese triángulo esto es el radio y en ese triángulo esto vale 1 metro. Entonces, como ya tengo un cateto, si saco la hipotenusa, podría saber cuál es el ángulo. Entonces, reemplazando valores, vamos a calcular el radio. Y calculando ese radio, ya tendríamos los valores. A ver, la masa es 1 gramo. 1 gramo hay que multiplicarlo por el factor 10 a la menos 3 para llevarlo a kilogramo. La velocidad, 300 metros por segundo. La carga de la partícula, 0,3 coulomb, o 0,3 es 3 por 10 a la menos 1. Y la inducción magnética, 0,5 teslas. Simplificando, esto nos va a quedar, ¿cuánto? 2. ¿Ya te diste cuenta cuál es el ángulo? Esto es el doble del cateto. Así es. 1, 2, el de acá raíz de 3, y tú quieres este ángulo. Entonces el ángulo teta será 30 grados. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Dudas, preguntas? Allá, ¿por qué el ángulo aparece en la parte superior? Esa es una línea horizontal y estas dos líneas forman 90 grados. Esto es teta y esto es el complemento de teta. Y en ese triángulo, si esto es complemento de teta, esto es teta. ¿Entendió? Lo repito otra vez. Tiene línea horizontal. Esa velocidad y este radio forman 90 grados. Si esto es teta, esto es complemento de teta. Y si esto es complemento de teta, esto es teta. Lo que hace en geometría. ¿Correcto? Mira, eso es lo que hace en geometría, ¿no? Tiene una línea, acá hay dos líneas que forman 90 grados, y usted quiere saber el ángulo de acá. Si este ángulo vale 30 grados y esto es 90 grados, esto es 60 grados y esto es 30 grados, ¿no? Eso es lo que enseña el profesor de geometría. ¿Correcto? Ah, ese es el ángulo incógnita, pues, alumno. ¿No ha leído el problema? ¿No ha leído el problema? Si no ha leído el problema, evidentemente está la duda. Determina el ángulo teta. ¿Cuál es el ángulo teta? El que hace la velocidad con la horizontal. Ahora sí, esa es la incógnita. Ese es el ángulo que estoy hallando. Bien, seguimos entonces con el otro problema. A ver, la pirámide de base normal y cuadrada, base horizontal y cuadrada, es atravesada por un campo magnético homogéneo de 6 teslas, ¿correcto? Y de inducción. Calcule el flujo entrante y el flujo neto sobre el sólido respectivamente. Así es. Entonces acá hay que recordar lo que son flujos magnéticos, ¿no? Aquí hay que recordar flujo magnético.
cuando el flujo magnético es máximo, ¿no? Cuando las líneas del campo magnético son perpendiculares a la superficie a través de la cual se produce el flujo, ¿no? Ahí ese sería un ejemplo de flujo magnético máximo, ¿no? Bien, en este caso nos piden dos flujos. Ujú. Pues estamos mostrando una serie de imágenes donde el flujo magnético es máximo. ¿Estamos? Y tú dirás, ¿y qué tiene que ver con la pregunta? Es que en la pregunta el flujo magnético es máximo. Claro, solo para atarantarte te han dado una pirámide, pero en realidad el flujo magnético ahí es máximo.
Esa. Ya mira por acá. Entonces, en todos estos casos he puesto flujo máximo. Entonces, cuando tú quieres calcular el flujo magnético en la base de la espira, mentalmente tienes que separar la pirámide de la base, ¿no? La base como que la proyectaras un poquitito más abajo. Ahí está. En los casos que te he mostrado, en todos estos casos que te he mostrado, los flujos son máximos. ¿Entiendes? Son máximos. Entonces acá hay que hacer lo siguiente aquí debajo. Este campo magnético, ahí está. Este campo magnético, el flujo sobre la base PQR es el mismo flujo en la pirámide. ¿Eh? O sea, ese es un artificio que debes de aprender, ¿no? Mira, flujo máximo perpendicularmente al área, flujo máximo perpendicularmente al área, flujo máximo perpendicularmente al área. Entonces, en todos estos casos he puesto flujo máximo. Bien, entonces, si B es el módulo del campo magnético y A es el área de la espira, estas líneas que atraviesan, las que atraviesan son las que producen el campo magnético. Las que no atraviesan no producen flujo magnético. En este caso, el flujo magnético es positivo, en este caso. En este caso, también el flujo magnético es positivo. En este caso, en cambio, las líneas están entrando. El flujo magnético es negativo. ¿Ves? ¿Por qué es positivo? Sale de la superficie. ¿Por qué es positivo? Sale de la superficie. En este caso, está entrando a la superficie. Entonces aquí tú tienes dos situaciones. Uno, quieres el flujo, la pirámide, ya, calcula el flujo entrante y el flujo neto sobre el sólido. Ya. Entonces, flujo entrante, ¿ves? Ese flujo es negativo. Entonces, el flujo acá, esto sale de la superficie. En cambio, el otro entra a la superficie. ¿Ves? Las líneas del campo magnético salen de la superficie. En ese caso, entran a la superficie. Salen de la superficie. Por eso es positivo. En cambio acá, las líneas del campo magnético entran a la superficie. Por eso es negativo. Entonces acá te dice flujo que entra. Ya, ahora, cuando tú quieras calcular el flujo en la pirámide, ¿correcto? Es mejor que lo calcules en donde en PQRS. Es el mismo, pero en la pirámide no lo vas a poder calcular. ¿Por qué? Porque tú necesitas que sea una superficie plana, perpendicular al campo, perpendicular a la superficie, perpendicular al campo magnético. Y esta es una pirámide, por eso se agarra PQRS. Bien, PQRS es un cuadrado de 0,5 por 0,5, es un flujo máximo, pero en ese caso será negativo. ¿Por qué? Porque está entrando, pues. Bien claro te dice el flujo que entra. Menos B por el área de PQRS. ¿Cuánto vale B? 6 teslas.
¿Y cuánto es el área? 0,5 al cuadrado. Bien, ¿cuál será el resultante? 1,5 Weber. Ahora, ¿cuál es el flujo neto? El flujo neto en un volumen dentro del campo magnético, el flujo neto en el sólido, dentro del campo magnético, siempre es igual a cero. ¿Por qué? Porque por una parte entra el campo magnético, por otra parte sale. Flujo que entra es negativo, flujo que sale positivo. Esto es cuestión de teoría nada más. Cualquier sólido que esté dentro de un campo magnético, por una de sus caras el flujo entra, por otras caras el flujo sale. Como un flujo es positivo y otro flujo es negativo, la suma de los flujos resulta cero. ¿Ya? Bien. Siguiente. Una bobina de 50 espiras se encuentra en un campo magnético que atraviesa en forma perpendicular el área limitada por la espira. Si el flujo magnético a través de la bobina varía según la expresión mostrada, determine la fuerza electromotriz inducida en el intervalo de... Ya está. Bien, lo que nos están dando es básicamente la ley de Faraday, ¿correcto? Entonces colocamos acá la ley de ¿quién? De Faraday. La ley de Faraday en una bobina. Voltaje inducido igual al número de espiras. Se agarra en valor absoluto el cambio del flujo sobre delta ET. Bien, ¿qué datos tenemos acá? Está una bobina de 50 espiras. Bobina de 50 espiras. Campo magnético cuyo flujo cambia linealmente de 0,3 T más 2, todo esto en Weber. ¿Ya? Fuerza electromotriz, agarrando el intervalo de tiempo, 1 segundo, 3 segundos. Profe, ¿qué significa eso? Ya te explico. Lo que ocurre es que la fuerza electromotriz inducida se desarrolla así: flujo final menos flujo inicial. Debajo, instante final, instante inicial. Entonces, el instante inicial es 1, instante final es 3. Solo hay que reemplazar 1 y 3 para calcular los flujos. Eso es lo que hace el profesor de matemática, ¿no? Álgebra. N vale 50. Ya está. Arriba. Rápido. Flujo final, reemplazas tiempo 3. Sería 0,3 por 3 más 2. Ese es el flujo final. Ahora le quitas el inicial. Cuando reemplazas, ¿qué te vale 1? 0,3 por 1 más 2. ¿Ya está? Y debajo, 3 menos 1. ¿Cuánto resulta eso? El 2 con 2 se va a cancelar, 0,3 me daría 0,6 y debajo 2. ¿Cuál sería el resultado? Muy bien. Kings. Ya, pasamos al siguiente. Esta es una aplicación directa de la ley de Faraday. Bien, siguiente, ¿ya?
Otra vez la ley de Faraday. La barra conductora ideal, la barra conductora ideal, esa barra, es movida a través de dos rieles que junto con la barra forman un circuito. Estos rieles tienen una resistencia conocida. La barra conductora ideal se mueve sobre los rieles conductores de modo que el área de la región varía de acuerdo a la gráfica. O sea, el área que encierra esa región es 20 metros al cuadrado en el instante inicial y a los 2 milisegundos aumentó a 28. Determinar la intensidad de la corriente inducida considerando que R es 4 ohms y B es constante. Entonces acá otra vez se produce, otra vez hay que usar la ley de Faraday, ¿correcto? Teniendo en cuenta que al cambiar el área de 20 a 28 cambia el flujo, porque el flujo es máximo, V por área. El flujo inicial es 4 por 20 y el flujo final es 4 por 28. ¿Ve? Entonces ahí podemos aplicar la ley de Faraday y sacar el voltaje inducido. Y con ese voltaje inducido podemos aplicar la ley de Ohm, intensidad por resistencia, y se acabó. Entonces, primero vamos a aplicar la ley de Faraday. Colocamos acá nuevamente ley de Faraday. Pero esta sería una espira. En el caso anterior era una bobina que tenía 50 espiras. Esto acá, en cambio, es solo una espira. Entonces, voltaje inducido es delta de flujo sobre delta de T. Y tal como te expliqué en el caso anterior, el delta de flujo era el flujo final menos el flujo inicial. Acá el delta de T es entre 0 y 2, no hay problema. Ahora, el flujo es B por área final menos B por área inicial. Y debajo el delta de T. Ahora sí, reemplazamos porque todos los datos los tienes ahí. Voltaje inducido sería igual. Inducción magnética, 4 militeslas, o sea, 4 por 10 a la menos 3. El área final es 28 según la gráfica. Campo inicial, perdón, campo magnético es constante, 4 por 10 a la menos 3, área inicial 20. Y debajo el intervalo de tiempo son los 2 milisegundos, porque el valor inicial es 0. Como ves, 10 a la menos 3 se cancela. Y te queda 4 por 28 menos 4 por 20, o sea, 4 por 8, 32, 4 por 8, 32, entre 2, 16. Ese sería el voltaje. Y finalmente, aplicamos la ley de Ohm para hallar la intensidad de corriente. El voltaje es 16 voltios, así es. Se fue 10 a la menos 3, se fue 2 por 2 y me queda pues 2 por 8, 16. Intensidad y resistencia 4 ohmios. Intensidad igual 4 amperes. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Bien, esto es un problema, esta es una pregunta teórica, ¿no? Si se abandona el imán en la situación mostrada, ¿en qué sentido fluye la corriente eléctrica respecto del observador? Y esto se llama ley de Lenz. Bueno, la explicación es en base a la teoría de Faraday, ¿no? Faraday descubre que al variar el flujo
magnético en una espira, entonces se produce en la espira la corriente inducida. Vamos a ampliar un poco esta figura para que puedas entender qué es lo que ocurre. Mira, exagerado, ¿no? Exagerado. Entonces, ¿qué ocurre? Para que entiendas un poquitito qué es lo que ocurre, ¿no? Ya está. Esto es bien sencillo, mira. Apréndete el truco, ¿ya? Cuando se suelta el imán va a caer y se va acercando. Entonces, el imán va a caer y se va acercando. Conforme el imán se va acercando, va aumentando las líneas del campo magnético que entran a la espira. ¿Te das cuenta? Va aumentando la cantidad de líneas. En castellano, el campo se hace cada vez más fuerte porque el polo norte se está acercando, ¿correcto? Al acercarse ese polo norte, el campo magnético se hace más fuerte. ¿Estás viendo, no? Lo sueltas y ese campo magnético se va acercando. Entonces, ese polo norte va produciendo un campo magnético más fuerte, que los físicos lo explican diciendo que cada vez el polo norte produce mayor cantidad de líneas que entran. Entonces, esta en respuesta se opone y genera un número de líneas que salen. Esa es una explicación. ¿Ya? O sea, las líneas del polo norte que entran van aumentando y este produce sus propias líneas en respuesta para que no aumenten. Otra manera de entenderlo es así, y esta me parece que es la más fácil. Si se acerca el polo norte, la corriente se opone, siempre se opone la corriente, ¿no? Con su propio polo norte. Y eso es más fácil. ¿Por qué? Porque acá dibujas una letra N de polo norte, así es. Profesor, ¿y por qué aparece un polo norte? Eso se llama ley de Lenz. A toda acción, una reacción. Entonces, ¿qué es lo que produce que acá aparezca corriente inducida, voltaje inducida y polo magnético inducido? Que el polo norte se acerca a la espira. Entonces, ¿cómo va a oponerse
¿La espira atrayendo al polo norte o rechazando al polo norte? Rechazando. Entonces, la espira induce corriente en la espira se induce corriente y polo norte que se opone al imán. Profesor, a mí no me han preguntado al acercamiento del imán. Profesor, a mí no me han preguntado qué polo aparece. No, pues, me han preguntado la corriente. Claro, pero simplemente le pones flechitas, flechitas sí, y de ahí te sale el sentido de la corriente. ¿Cómo? Sí, sí. Le pones una flechita acá y una flechita acá y ahí te das cuenta que la corriente viene en ese sentido. ¿Ves? Esa es la corriente inducida. Profe, ¿por qué en ese sentido la flechita? Pues la flechita te indica que viene así. En sentido, ¿qué sentido es este? Antihorario. Así es. ¿Ya? Ahora, acá dice, ¿qué ocurre? O sea, acá te están entendiendo, acá te están dando a entender que él abandona. Entonces, este imán primero va a acercarse, pero luego cuando el imán se aleja, hay que ver si produce lo mismo o cambia, ¿correcto? Hay que ver si cuando se acerca el magneto, produce lo mismo o cambia. Ajá. Aquí hay dos figuras. Una antes de que pase por la espira y otra después de que pasa por la espira. Se hace el mismo análisis. Entonces, eso lo que he puesto arribita es mientras se acerca el imán a la espira. Ahora, ¿qué pasa cuando ya el imán pasó por la espira? ¿Ocurre lo mismo o cambió? Eso es lo que estoy tratando de explicarte aquí debajo. Ya está. Todo eso que he puesto acá es antes de que atraviese la espira. Todo eso. Ahora hay que ver qué pasa cuando el imán pasó por la espira y está debajo. ¿Correcto? Entonces, esta flechita me indica que la corriente viene así, en sentido antihorario. Habíamos colocado que en la espira se induce corriente y polo norte que se opone al acercamiento del polo norte. Ahí está. Porque esto se está acercando. Pero una vez que pasó, ¿qué ocurre cuando esto pasó? Entonces, ahora el polo sur se está alejando. El polo sur se está alejando. Entonces, en la cara de abajo de la espira se produce un polo norte, ¿ya? Que no quiere que se aleje el polo sur.
y en la cara superior se produce un polo sur inducido. ¿Eso qué significa? Que mientras el imán se acerca a la espira, en la espira hay un polo norte que trata de rechazar ese polo norte. Pero una vez que el imán atravesó la espira y se aleja, cambia la corriente. Así es, aparece una corriente inducida en sentido horario. Entonces la respuesta es primero antihorario y luego una corriente de qué sentido horario. Ya está. Primero horario y luego, primero antihorario y luego en sentido horario. ¿Ya? Eso es antes de que cruce la espira y esto es después que cruce la espira. Entonces, primero antihorario, corriente antihorario y luego corriente horario. Ya está. Bien, solo es una pregunta teórica, nada más, que lo he explicado así con paciencia para que entiendan. Cuando se acerca ese polo norte, acá se genera corriente inducida porque el flujo magnético que atraviesa la espira cambia. ¿Por qué aparece un norte? Es la ley de Lenz, se opone a que esto se siga acercando. Pero por gravedad esto cae y cuando eso pasa y se aleja, entonces ese polo sur se está alejando, en la cara de abajo aparece un polo norte y acá arriba un polo sur. A ver acá en la pregunta 9. ¿De qué trata la pregunta 9? Dice, la gráfica describe el comportamiento de la corriente alterna en función del tiempo que pasa por una resistencia. Determina el calor que disipa el resistor cuando la corriente circula durante 10 segundos. Ya. Entonces, el calor se halla por la fórmula del efecto Joule. ¿Ya? El efecto Joule, no te olvides, te permite calcular el efecto Joule. Cantidad de calor. Ahora, cuando quieras calcularlo en calorías, aparece el factor 0,24. Cuando quieras calcularlo en Joule, no se usa el factor 0,24. Intensidad al cuadrado, resistencia por tiempo. Ya, esto se usa así para corriente continua. ¿Qué se hace cuando una corriente es alterna? Para corriente alterna, su corriente es variable. Entonces, la corriente que se usa es el valor eficaz. Así es. ¿Cómo? El valor eficaz, así se le dice. ¿Y cómo se obtiene el valor máximo de la corriente? Entre raíz de 2. Te vas a la gráfica, entonces, esto a ti te enseñan matemáticas, así que tú sabes que esto es una función senoidal y el valor máximo es 10. Ahí está la gráfica. Eso es ya matemática. No hay más, varía entre 10, 0, menos 10, 10, 0, menos 10. Esto racionalizando, hay que racionalizar, te va a salir 5 raíz de 2. Ya, con esa corriente se saca la cantidad de calor. ¿Por qué? Porque la corriente alterna es una corriente variable. Entonces, la corriente que se usa para los cálculos es el valor eficaz. Entonces, ahí será 5 raíz de 2 al cuadrado por la resistencia 5 ohms durante 10 segundos. Y de ahí sacamos la cantidad de calor. ¿Cuánto sería esto? 25 por 2, 50, por 5, 250, por 1000, por 10, 2500 joules. Si la corriente fuera continua, le pones acá el valor de la corriente continua y sacas el calor disipado. Pero como es una corriente alterna, tienes que trabajar con el valor eficaz. ¿Y qué es el valor eficaz? El valor máximo entre raíz de 2. Por ejemplo, en nuestra casa, el valor eficaz del voltaje es 220 voltios. El voltaje es alterno,
para cambiando continuamente. Bien. Pregunten, consulten si tienen dudas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Claro, esa es la fórmula del valor eficaz de la corriente alterna, del valor eficaz. Su fórmula es senoidal. Su fórmula es esta, o sea, eso es lo que te enseñan en trigonometría, por si acaso. O sea, en física usamos bastante matemática. Esto es, ¿cuál es la corriente? Esta es la fórmula de la corriente eficaz. I máximo por seno de W por T. Entonces el I máximo vale 10. Y si me dieran acá si me dieran el periodo, entonces de la gráfica yo saco que I máximo vale 10 amperes y W es 2pi sobre el periodo. ¿Ves? Como no me dan el periodo, no puedo usar la ecuación. Pero esta es la ecuación de corriente alterna. Esto es cómo se calcula el valor eficaz. Un timbre funciona con 6 voltios y se conecta a una fuente de 220 voltios y a un transformador cuya relación de transformación es 10, en donde el primario tiene 1100 vueltas. ¿Cuántas vueltas se deben quitar en el secundario para que el timbre funcione adecuadamente? O sea, en un transformador es un núcleo ferromagnético que tiene de láminas de hierro que tiene acopladas dos bobinas. Entonces, esto se llama primario, voltaje primario, número de espiras del primario, y esto se llama secundario, número de espiras del secundario. Entonces, el primario es el que recibe el voltaje de la red eléctrica. Red eléctrica es su tomacorriente, ¿no? Y el secundario es el que se conecta al aparato, en este caso el timbre. Entonces, aquí hay una relación sencilla que dice voltaje del primario es al voltaje del secundario, como número de espiras del primario es al número de espiras del secundario. Entonces, acá en el problema me dan los siguientes datos. El timbre funciona con 6 voltios, o sea, el voltaje en el secundario es 6 voltios. Y la fuente de voltaje del primario es 220 voltios. La red eléctrica, tu toma corriente. La relación de transformación vale 10. O sea, ¿qué me están indicando? O sea, esto se llama relación de transformación, ¿no? O sea, esto de acá se conoce con el nombre de relación de transformación, ¿correcto? En el transformador, este cociente se llama relación de transformes. Transformes. Transformación. ¿Correcto? Ya está. Esto se llama relación de transformación. Entonces, el transformador tiene, dice, su relación de transformación es 10.
Ya. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este problema, ese voltaje le corresponde al timbre, no es el voltaje en la salida. Este es el voltaje del timbre. Cuando a mí me dice que la relación de transformación vale 10, me está indicando que E del primario entre E del secundario vale 10. Eso es lo que me está indicando. Quiere decir que el del secundario sería 22 y el timbre trabaja con 6. Por eso viene la pregunta, ¿no? Dice, el número de espiras del primario es 1100. ¿Cuántas vueltas se deben quitar en el secundario para que el timbre funcione adecuadamente? O sea, esa es una pregunta de razonamiento lógico, ¿no? Mira, entonces con los datos me están indicando que E del primario entre el E del secundario, o sea, N del primario entre N del secundario, vale 10. Entonces, como vale 10. Así es. Entonces, quiere decir que E de primario, ¿cuánto vale? 220. Y E del secundario, ¿cuánto vale? 22. Número de vueltas del primario, ¿cuánto es? 1100. ¿Cuánto es número de espiras del secundario? 110. Entonces, ese transformador, si lo uso así tal como está, va a romper el timbre, porque el timbre solamente necesita 6. Y el transformador, ¿cuánto le está dando en la salida? 22. Lo va a romper. Por eso dice que hay que quitarle vueltas en el secundario para que el transformador pueda funcionar con 6 voltios en la salida. Entonces, al quitar vueltas en el secundario, tendremos E del primario entre E', ya no es el anterior, número de espiras del primario entre número de espiras del secundario. ¿Ve? Entonces, ¿cuánto es el voltaje del primario? 220. ¿Cuánto es el voltaje del secundario? 6. ¿Cuál es el número de espiras normal? 1100. ¿Cuál es el número de espiras del secundario? 110 menos X. Bien, resuelves esto y vas a sacar X, ¿ya? A ver, un premio al que lo hace. ¿Cuánto sería X? ¿Cuántas vueltas habría que quitarle? Excelente, nadie. Habría que quitarle 80 vueltas. Al quitarle 80 vueltas, solamente quedarían, ¿no? 110 menos 80, 30 vueltas. Y así podría usarse el transformador sin que destroce el timbre. ¿Entendió la solución? El transformador al principio no se podía usar directo porque iba a destrozar el timbre. El timbre solamente necesita 6 voltios y el transformador le iba a dar 22, le iba a romper. Tú no puedes darle a una máquina más voltaje del que necesita. Así es. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Cuando tengas un problema de ondas electromagnéticas que se propagan en el vacío, la ecuación es la misma que de la onda mecánica, solo que en el vacío la velocidad es c.
Y tienes que saber que en el vacío es 3 por 10 a la 8. Esto es en el vacío. Así como sabes que la velocidad del sonido en el aire es 340, es en el vacío. Ahora, viendo la gráfica, hay que sacar la longitud de onda. ¿Cuál es la longitud de onda? A ver, se agarra dos puntos comunes de la gráfica, ¿correcto? Entonces agarramos 2 hasta 6 y restamos, ¿no? Bueno, eso es lo que la gráfica está mostrando acá, ¿no? Acá dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces los valores se leen acá arriba, ¿no? Acá hay 0, 1, 2, 3, 4. Entonces se agarra dos puntos análogos. ¿Cuáles son los puntos análogos que voy a agarrar? ¿Ves acá? Mira, agarro el punto de aquí. Este es uno de ellos. Y su análogo sería el común, ¿no? Acá. Y eso me da la longitud de onda. ¿Qué valor hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, a la hora de restar, me sale la longitud de onda. ¿Correcto? Acá es 1. ¿Y acá es cuánto? 7. Entonces, la longitud de onda sería 6. Y esto está multiplicado por 10 a la menos 7 metros. Entonces, reemplazando, 3 por 10 a la 8 igual a 3 por 10 a la 8 igual, gracias, a la longitud de onda 6 por 10 a la menos 7 por la frecuencia. ¿Correcto? Entonces, simplificando, esto te va a resultar 0,5 por 10 a la 15 Hz. La frecuencia siempre en Hz. ¿Entendiste? ¿Sí? ¿Quedó claro? En el último prospecto que San Marcos sacó, retiró algunos temas del examen. Gravitación, hidrodinámica, ¿no? Inclusive no aparece física moderna, inclusive, ¿no? Entonces, pero las universidades en el Perú tienen la pésima costumbre de indicar los temas nuevos pocas fechas antes del examen, ¿no? Eso se debería sacar con un año de anticipación para que el alumno estudie, eso es lo justo. Así es. Pero en el Perú, pues, que somos el país de las maravillas, el prospecto sale un par de meses antes y ahí sale un tema nuevo, ¿no? Es increíble. Así es el Perú. Bien, muchachos, el tiempo nos ha ganado. Espero que hayan practicado, visto cómo es el electromagnetismo, las ondas electromagnéticas, ¿no? Y algunas cosas de corriente alterna, de transformadores, que son cosas sencillas, pero hay que practicarlas, practicarlas, practicarlas. ¿Ya? Gracias por su atención. Les deseo muchos éxitos, muchachos. Gracias, que les vaya muy bien. Éxitos para todos. Y gracias por su paciencia y su atención. Chao, nos vemos. Gracias. Sí, la semana pasada me dio un resfriado bravísimo. Felizmente fue resfriado. Gracias. Gracias, Sheila. Gracias, Clara. Nos vemos. Cuídense. Aragón. Gracias, chicos. Gracias, Marco. Dios te bendiga. Bendiciones. Cuídate.